Bueno, buenas tardes. Este, Hoy, vamos a ver lo que vendría a ser genética de poblaciones en este curso de genética humana. ¿Mm? Entonces, siempre me gusta tratar de ver qué es lo que entendemos o conocemos de este tema, ¿no? Entonces, en general, lo que muestro es esta imagen y les pregunto si me pueden identificar de dónde son cada una de estas personas. Entonces, por ejemplo, la persona que está en el centro, aquí, ¿ustedes la pueden ubicar? ¿De qué región geográfica es en el mundo? ¿Me están escuchando? Sí, Por ejemplo, de este señor, ¿ustedes pueden ubicar en qué región geográfica se encuentra por las características que tiene? parece latino. Parece latino. ¿Ah? ¿Y esta persona? ¿Se ve mi Sí, cursor? sí, se ve. Ah, está. Digo, es un juego. ¿Por qué? Porque lo que me interesa saber es, lo que me interesa transmitir es de que la variabilidad humana es grande, pero sin embargo, digo, viendo a estas personas podemos usar quizás un concepto como de raza, y eso es una cosa que quería mencionar y charlar con ustedes. O sea, eh, en humanos no podemos hablar a nivel biológico, a nivel genético no podemos hablar de razas. Raza en humanos es un concepto totalmente cultural, no tiene ninguna base biológica, porque nosotros no forzamos individuos a que se reproduzcan para el que alcancen ciertas características. Lo que ustedes están viendo son personas de diferentes culturas que, por un lado, de distintas regiones geográficas, y lo que han hecho es adaptarse a esas regiones geográficas a lo largo de las generaciones, porque créanlo o no, los humanos todavía tenemos capacidad de adaptación. El color de la piel es uno de ellos. ¿Tá? Y entonces, digo, lo que ustedes están viendo son variantes, o sea, variantes, perdón, poblaciones diferentes que se diferencian entre ellas. Estas poblaciones geográficas se diferencian entre ellas porque tienen distintas variantes genéticas, probablemente con respecto al color de piel y otras características, ¿no? Que no necesariamente son una adaptación por una presión de selección o lo que fuere, ¿no? Pero lo que hay son diferencias genéticas, y lo que nosotros podemos diferenciar es entre el origen geográfico de esa población, ¿no? Entonces, para mí lo que es importante que quede claro es que, según el problema que ustedes están estudiando, tienen que tener claro de que cuando se habla de raza, digo, a veces hay eh, equívocos de interpretar ese término de una forma que no es la correcta. Si ustedes van a Estados Unidos, ustedes son hispanos. ¿Tá? Hispanos para los norteamericanos hasta la década del 90, de los principios del 2000, tenía un significado muy diferente al que tiene hoy, ¿no? Pero ustedes, por hablar castellano, serían hispanos y serían catalogados dentro de grupos que, en realidad, con respecto a esos grupos, ustedes, el Uruguay está bastante lejano a nivel genético, ¿tá? Más cercano que a otros, pero digo, eh, con respecto a los mexicanos, probablemente nosotros tenemos diferencias marcadas a nivel genético. ¿Mm? Y entonces era importante, de alguna manera, empezar a mantener esa idea. O sea, lo que hay son poblaciones dentro de Homo sapiens. Ustedes lo que encuentran son diferentes poblaciones. ¿Ah? ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque
ustedes saben, lo han escuchado 1000 veces, el hombre migra los humanos migran desde África y se extienden por todos los continentes. Esto no es un proceso que fue instantáneo, sino que tomó mucho tiempo. Esto no fue un proceso que fue una única oleada, sino que fueron varias, ¿tá? Y fueron poblando diferentes regiones y se establecieron en diferentes momentos en lugares y de ahí se adaptaron a esa región geográfica en donde estaban habitando, ¿tá? De las últimas grandes migraciones es justamente la que da origen a los indígenas americanos. Y entonces, digo, ahí lo que nosotros vemos es diferentes poblaciones que han ido migrando a lo largo de los continentes. Y eso lo podemos saber perfectamente, por ejemplo, a través del cromosoma Y. O sea, analizando los linajes paternos, podemos llegar a determinar el origen de los varones, ¿tá? Digo, su origen geográfico y además poder reconstruir la historia de las migraciones humanas a partir de ese cromosoma. Entonces, digo, eso es lo que aporta en la genética de poblaciones, en principio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretende la genética de poblaciones? Es entender la variabilidad que está presente en esa población que estamos estudiando, entender cómo se adquirió esa variabilidad, porque existen, como vamos a ver, diferentes fenómenos que dan lugar a que sea más o menos variable, y determinar cuánta de esa variabilidad, en el caso de nosotros que tenemos un interés médico, determinar cuánta de esa variabilidad es funcional. Y con esto quiero decir que puede ser funciones normales como pueden ser patológicas, de esas variantes que estamos estudiando. Y eso principalmente es el objetivo de estudio de la genética de poblaciones, ¿no? Entonces, cuando vamos a analizar una población, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es esa población. Y entonces, la población es un conjunto de individuos que tienen un acervo, un pool génico común, ¿tá? Y esta población, este conjunto de individuos puede mantenerse unido, se puede dividir, se pueden fusionar diferentes poblaciones, ¿tá? O sea, son totalmente dinámicos. Y eso es lo que estudia la genética de poblaciones, de último. Y cuando hablamos de una especie, lo que estamos hablando es de un conjunto de poblaciones, o al menos una, capaces de reproducirse entre sí. Y eso es lo que nos diferencia de otras especies. O sea, digo que como especie existimos porque nos podemos reproducir entre nosotros y no con otra especie, ¿tá? Eso es lo que marca el límite entre especies, ¿tá? La capacidad de reproducirse. Entonces, el paradigma en la genética de poblaciones es que la variación en el seno de las poblaciones es básicamente la materia prima de la evolución, ¿tá? Y o sea, la capacidad de tener mayor variabilidad es lo que hace más elástica, dinámica a esa población para enfrentar los diferentes cambios en las condiciones del ambiente, ¿tá? Y esa variación, la fuente principal es la mutación, las variantes nuevas que se van generando. ¿En humanos sucede? Sí, sucede. Sucede bastante frecuente. La pregunta es cuánto de esas variaciones sobreviven en la población y cuántas no. Entonces, cuando pensamos toda esa variación que hay, lo que nos debemos imaginar es que en la población, por cada gen, hay diferentes variables. Un gen Z tiene solamente dos variantes, perdón. El gen A tiene tres variantes,
el gen H tendrá 4 y el B tendrá 5. Pero ¿qué somos cada uno de nosotros? La combinación de únicamente 2 alelos para cada uno de esos genes. Y es lo que te muestra aquí abajo. Nosotros solamente somos la combinación de esos 2 alelos por cada gen. Y podremos ser heterocigotas o podremos ser homocigotas. Entonces, cuando vamos a ver qué es, perdone, pero a ver si puedo, bueno, perdonen, si puedo salir con esto. Entonces, ¿qué es lo que estudia la genética de poblaciones? Y bueno, lo que estudia es la variación genética dentro y entre poblaciones y su cambio, y su cambio en el tiempo y en el espacio. Entonces, la constitución genética o perfil genotípico, que estas son definiciones nada más que para que ustedes tengan el mismo lenguaje y nos podamos entender. O sea, la constitución genética o perfil genotípico es los tipos de alelos que porta cada individuo. Ese par de alelos que porta el individuo para cada uno de los genes. Cuando les dicen frecuencias génicas o alélicas, están hablando de la frecuencia de cada alelo de ese gen en la población. Y las frecuencias genotípicas van a ser la frecuencia de los genotipos resultante de esa combinación de alelos en cada locus o gen. Recuerden que el locus estamos siempre refiriéndonos a un lugar en un cromosoma, donde hay una secuencia particular. Entonces, a veces no nos referimos solamente a un gen, nos referimos a un sitio en el genoma al que le decimos locus. Y el pulo, ese acervo génico, es la suma de todos los genotipos de todos los individuos de esa población. Eso es ese acervo génico que tenemos como población, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de variación génica o genética, ¿bien? Estamos hablando de las variantes de un gen o de un locus cuya frecuencia en la población es mayor al 1%. Y esto cambia. Ustedes en algunos libros lo van a encontrar como que hablan de un 5%, por ejemplo, pero digo, con el desarrollo tecnológico que hay hoy, esto cada vez es un concepto más elástico y dinámico, porque ahora accedemos a una cantidad de información. Entonces, esto, por ejemplo, ahora hablan del 1% y a eso le llamamos polimorfismo. Decimos que un locus es polimórfico cuando en la población hay más de un alelo y el que tiene menor frecuencia, que eso lo van a encontrar hoy como MAF, le dicen MAF, es del 1%. Esta variación a lo largo de la historia de la genética, y yo siempre se los pongo nada más que para que se sitúen en cómo ha cambiado esto y dependiendo del libro que estén analizando o estudiando, digo, van a encontrar ejemplos o no. La variación morfológica, que es la de Mendel, lo que Mendel usaba, pero que también es el color de piel, que lo han usado, el doblar la lengua en U, si la oreja tiene un lóbulo pegado o suelto, y también después estaban las variaciones cromosómicas, y eso también se utilizaban como variación génica, ¿no? Entonces, si tenías translocaciones recíprocas, inversiones, cromosomas supernumerarios, constricciones en los cromosomas, recuerden lo que vimos en ligamiento. Después se pasó a los polimorfismos inmunológicos. Y entonces hablábamos de los grupos sanguíneos. AB0, RH, MN, que son los ejemplos que vamos a ver porque son los clásicos. Después siguió por la variación proteica, de estudiar la migración
electroforética de hemoglobinas, enzimas, de la sangre, y pasamos por último a los polimorfismos del ADN, y entonces hablamos de repeticiones en tándem, de tamaño variable, los BNTRs o los STRs, y de los propios SNPs, o sea, los polimorfismos de un único nucleótido. Por último, lo que está en boga desde hace una década aproximadamente son los polimorfismos estructurales, que es directamente variantes en el número de copias de una región cromosómica. Y esto acá es nada más que para que lo vean con ejemplos gráficos, pero digo, tienen ahí lo que analizaba Mendel, lo de los cromosomas, ven la estructura de los cromosomas, las proteínas, que lo que hacían era en una corrida electroforética ver cómo migraban, en inmunológicas eran ver cómo aglutinaban los glóbulos rojos, ¿no? Y después pasamos directamente a la parte molecular, estudiar directamente el ADN, por lo cual todo lo que comenté hasta hace un momento ya nadie trabaja en eso. Directamente vamos sobre la secuencia, ¿tá? Y entonces tienen los polimorfismos de un único nucleótido, o más genéricamente las variantes del único nucleótido, que se incluye variaciones en cualquiera de los 4 nucleótidos, pero también si se gana o si se pierde un nucleótido, ¿no? Después, polimorfismos que son, ¿recuerdan que ustedes vieron en el genoma, en la estructura del genoma, los insertos de repetidos, como los ALU, ¿no? Esos son polimorfismos que están muy presentes. Por ejemplo, es con el cual podemos saber si una persona tuvo un ancestro paterno africano, por ejemplo, es a partir de unos insertos. Recuerden que son retrotransposones, que lo que muestran es que durante la evolución humana son activos, y entonces aparecen en algunos grupos y en otros no. Después los STRs o BNTRs, pero en este caso lo que está mostrando son STRs, y entonces recuerdan que son elementos, o sea, pequeñas secuencias que se repiten una y otra vez, ¿tá? Y la diferencia entre alelos es la cantidad de repetidos que tenemos. Y por último, lo que les comentaba, que son las variantes de regiones cromosómicas, los copy number variation. Lo que tenemos son segmentos que varían en tamaño, pueden ser grandes, y un cromosoma puede tener, como este caso, por ejemplo, que si este es el de referencia, individuos que pueden tener duplicados, ¿tá? Este segmento C, o hasta triplicado, ¿tá? Se dan cuenta que esto cambia las leyes de Mendel, ¿no? ¿Nos entendemos hasta acá? Sí, se entiende. Es algo que ustedes ya vieron, ¿no es verdad? Bien. Esta variabilidad humana y de muchas especies está totalmente registrada y guardada en bases de datos, ¿no? Muchas de estas bases de datos, hay bases más modernas, hay bases más antiguas, hay bases que son el core, realmente el núcleo duro sobre la que se basa. Estas bases están interconectadas entre sí, y una de ellas es el DBSNP, ¿tá? Que es el que les está mostrando acá en la imagen. Y ustedes pueden acceder ahí, van a encontrarse con todas las variantes que hay en el genoma humano registradas, ¿tá? Son millones, son millones. Y ustedes tienen de forma gráfica o directamente texto, pueden ir buscando cada una de las variantes que ustedes tengan en su momento necesidad de hacerlo, ¿no? Algunas están registradas de todas las formas, con toda la información disponible que hay sobre ella. Entonces ustedes pueden saber si es una variante que tiene valor clínico o no lo tiene, si está en una región que incluye un gen o no, en qué región de ese gen está. O sea, ustedes tienen acceso a toda esa información hoy por hoy. Pero les aclaro una cosa,
todavía no se terminó esto. Esto es algo que viene creciendo constantemente, ¿tá? Estas variabilidad. Pero ahora, yo les muestro todo este tema les comento el acceso a esta variabilidad que nosotros encontramos. Y les mencioné diferentes tipos, ¿m? Y que está todo registrado, y que estamos hablando de que de SNPs tenemos 8 millones de variantes registradas o más, por ahí en ese entorno, y, y digo, bueno, pero ¿cómo trabajamos esas variantes cuando trabajamos a nivel poblacional? Y vuelvo a insistir, o sea, la genética de poblaciones trabaja sobre la población, no sobre un individuo ni dos individuos, trabaja sobre la población, porque lo que le interesa es ver cómo esa variabilidad se está comportando dentro de la población, ¿tá? Y qué información me puede dar ello. Vamos a ver después qué aplicaciones podemos tener. Entonces, lo más fácil es empezar a estudiar las frecuencias génicas y genotípicas. ¿Y qué significa eso? Literalmente, hoy por hoy, lo que significa es contar alelos. Y así se llama el método. Se llama método de conteo de alelos, ¿tá? Claro, para ustedes esto es trivial porque digo, vivimos en un mundo en el cual accedemos directamente a la secuencia de ADN. Entonces lo que vamos a hacer es medir, identificar las variantes porque hay un cambio de una C por una T, o por una A, o por una G, o se perdió una T, o se ganó una T. Eso es lo que nosotros vamos a medir, ¿tá? Y cada individuo tendrá un genotipo compuesto por dos alelos. Y es lo que nos muestra aquí. Cada uno de estos es un individuo en donde tiene un par de alelos, ¿tá? Para un gen o locus, ¿tá? Ya hablamos del A grande y el A chica, pero podría ser directamente, si trabajáramos sobre SNPs, sería un alelo T y el otro un alelo C, ¿tá? Esto es porque en general en los libros de genética de poblaciones se utilizan nomenclaturas de este tipo, pero digo, lo que estamos hablando es de cualquier variante, o sea, que ustedes estén midiendo, ¿no? Entonces, lo que van a tener son dos alelos por cada uno de esos del locus, por cada locus, ¿tá? Entonces lo que hacemos es contarlos. Y acá, si estoy estudiando la frecuencia genotípica, tendré el homocigota A grande, el heterocigota y el homocigota A chica, ¿tá? Y ahí contaré y tendré 11 individuos de una forma, 6 y 3. ¿Y cuál sería la frecuencia genotípica? Es la frecuencia relativa, ¿no? Es ese valor de ese genotipo sobre el total, ¿no? Ahora, si yo tengo que calcular la frecuencia de cada uno de esos alelos, o sea, la frecuencia génica, lo que haré será contar los alelos, no los genotipos. Y en ese caso tengo 28 de un tipo y 12 del otro, ¿tá? Si calculo la frecuencia relativa, será ese valor sobre el total, ¿no? Como ven, las cuentas son simples, ¿no? Eso me da una idea entonces de cómo se distribuyen esos alelos y esos genotipos en la población. Y una de las cosas que les mostraba del principio es que no todas las poblaciones son iguales, y por lo tanto en sus variantes pueden haber diferencias. Y acá lo que te muestra es el grupo sanguíneo AB0. Y eso ustedes lo saben porque digo, se ha comentado en diferentes lugares. O sea, hay diferencias para estos tres alelos, hay diferencias entre las poblaciones. ¿Y por qué se lo muestro? Porque son de los trabajos clásicos de un señor Cavalli-Forza, que fue de los más importantes investigadores en el trabajo de la variabilidad humana y en tratar de entender cómo variaba las poblaciones humanas, ¿no? Entonces vemos, medían en esquimales, en sioux, en belgas, en japoneses, en pigmeos, y bueno, y ven que, por ejemplo, en los sioux, casi el 100% son del alelo Ichika. Y recuerdan que el genotipo Ichika en el grupo AB0 lo que da lugar es a un fenotipo que es el
grupo cero. ¿Mm? Y eso se ve así. En los indígenas americanos lo que ven es que en general la mayoría, o en algunos casos el 100% de los grupos indígenas americanos son de grupo cero. ¿Tá? No se ven de los otros alelos. ¿Mm? Pero claro, esto era a nivel de grupo sanguíneo. El proyecto 1000 genomas, o sea, secuenciar, lo que en realidad se secuenció fueron más de 1000 genomas de poblaciones distribuidas a lo largo de todos los continentes. ¿Tá? Lo que resultó de ahí es que obviamente seguíamos viendo lo mismo, o sea, hay diferencias entre las poblaciones, pero llegamos a un nivel muy fino de determinar cómo es esa variabilidad entre las poblaciones a nivel de todo su genoma. Y digo, daba datos interesantes que aclaro una cosa, no dicen nada muy diferente de lo que se había hecho antes. ¿Tá? Lo único que es mucho más fina la información que tenemos. ¿Tá? Pero fíjense, acá lo que me muestra es el mapa a nivel mundial y estos circulitos. Lo que importa entender es lo que significa cada color. En gris oscuro, ¿tá? Es la variabilidad, o sea, las variantes, ¿m? Los variantes, los polimorfismos que se comparten a lo largo de todos los continentes. En gris claro son las que se comparten dentro del continente. ¿Tá? Em, el color más claro, bueno, o diferente en este cuadrante, son variantes que son privativas de ese continente. O sea que esa variante solamente está presente en ese continente. Y en el color más oscuro son las variantes o polimorfismos que solamente están presentes en la población en que se midió. O sea, la población que está marcada acá. Entonces, cuando ustedes ven que en gris oscuro casi todas las poblaciones compartimos, ¿tá? En gris oscuro compartimos una cantidad de variantes, en más o menos cantidad, ¿tá? Pero se comparten muchas variantes. Y hay en la zona gris, que es la que se comparte entre continentes, ven que también varía. En el caso de las que son privativas del continente o que son privativas de la población, ahí ven algunas diferencias. Fíjense en el caso de África, la cantidad de variantes que son propias del continente, ¿tá? La frecuencia que hay de eso. Esta población, ¿tá? Son afroamericanos, ¿tá? Estos también. ¿Tá? Pero lo otro que hay que señalar es que estos son típicamente poblaciones mestizadas. Estos son mexicanos, estos son colombianos, peruanos, pero que no son un grupo indígena particular, sino que son población general y por lo tanto están mestizados. ¿Tá? Y eso ahora les cuento qué es lo que implica en este tipo de estudios. Y bueno, ven que acá también hay variantes que son privativas del continente, ¿tá? Dentro de los asiáticos. Entonces, cuando uno mira todas las variantes presentes en los genomas de estos individuos, lo que ve es que hay muchas más variantes en los grupos africanos que con respecto a todos los demás. Y lo llamativo es estas poblaciones que son las de Latinoamérica, que ven que son bastante variables. Lo que se ve estos puntos son los individuos, ¿tá? Que estas son número de sitios variantes por genoma, ¿no? O sea, son la cantidad de variantes que tiene este individuo, ¿tá? Que es en el orden de millones, ¿no? Acá donde dice 5 serían 5 millones de variantes en su genoma, ¿tá? Con respecto a una referencia. Y entonces lo que vemos es que los africanos son muy variables. Tenemos estos grupos de latinoamericanos que también ven que están muy dispersos entre cada individuo. Y esto lo que nos está indicando es el mestizaje, justamente. ¿Tá? Y después tenemos las otras poblaciones. Si vean los europeos, ¿tá?
que tienen menos variantes que los africanos, ¿tá? En el orden de 1 millón de diferencia. Esto quizás no se entienda, pero es una demostración de que el origen del hombre se encuentra en África. ¿Por qué? Porque casi todas las variantes que vemos en las otras poblaciones están presentes en África. Y ellos son los que tienen el mayor grado de variabilidad, ¿tá? Con respecto a las otras poblaciones. O sea, ellos son como realmente el pool de origen de toda la variabilidad que nosotros conocemos. Y un hecho también interesante que quizás en este momento y en este contexto no se entienda mucho, pero piensen de que cada uno de nosotros lleva unas variantes que son únicas nuestras, que la tenía uno de nuestros padres, pero nadie más en la población. O sea, la variante que yo llevo es, dentro de mi generación, algunas de mis variantes son únicas para mí, o sea, no las comparto con nadie más, ¿tá? Eso es lo que mide este gráfico. Y otra vez, lo que vemos es que más o menos los africanos son los que tienen más variantes únicas que con respecto a los otros individuos. Pero en general lo que vemos es una cierta homogeneidad, ¿no? Entonces, o sea, hoy por hoy lo que comprobamos es algo que ya habíamos visto, que es esa variabilidad, la forma en que se distribuye, que era lo que les estaba comentando, ¿tá? Y algunos datos más que empiezan a aparecer acerca de esas variantes que son únicas del individuo, ¿tá? Ni siquiera de la población, únicas de ese individuo, ¿no? ¿Qué valor tiene eso? Se los dejo para que lo piensen. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de esa variabilidad? Y bueno, la primera importante es la mutación, ¿no? Porque es la fuente de toda la variación existente. Y que eso depende de una tasa de mutación. ¿Mm? El otro forma de generar variabilidad es a través de la recombinación, que aunque no genera una variación nueva, lo que sí permite es combinaciones de variantes a lo largo de las generaciones. Y por otro lado está la migración, o sea, individuos que ingresan con variantes que son propias de la población de origen que se introducen en la nueva población, ¿tá? No necesito decirles quiénes somos un individuo mezclado porque lo vengo hablando desde hace un rato, ¿no? Pero digo, toda Latinoamérica es producto de una migración. Entonces, hasta ahora yo les decía, bueno, si ustedes si ponen a pensar un minuto, lo que van a ver es que cada una de estas cosas que le vengo mencionando son descriptivas, o sea, me dicen, bueno, así es la población, tengo tales frecuencias, se relacionan con respecto a otra población porque tienen más, porque tienen menos, ¿tá? Pero allá por el año 1908, Hardy en Inglaterra y Weinberg en Alemania demostraron que, cada uno independientemente, que una población palmítica, y esto quiere decir que los individuos se aparean al azar, si tiene un gran tamaño y todos los individuos son viables y fecundos por el proceso de herencia, lo que vemos es que no cambian las frecuencias alélicas ni genotípicas de determinado locus, en este caso, de una generación a otra, ¿no? Eh, entonces, esto tiene una explicación bien simple. Lo importante es tener claro de que para que esto se cumpla, que son unos presupuestos bien difíciles a veces, pero claros, es que el apareamiento sea al azar, o sea que estamos hablando de la panmixia, que no haya, vamos a verlo más adelante, deriva génica, o sea que la población sea muy grande, que no haya mutación, no haya selección natural, no exista migración, que la reproducción sea sexual, ¿tá? Que los sexos estén separados y que se reproduzcan
de manera secuencial, o sea, que las generaciones no se solapen, ¿no? Ninguno de estos eh, ¿cómo es? Condiciones se cumple totalmente, ¿tá? Pero se aproxima bastante, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que no sean solapantes las generaciones, es algo así como si consideran, estos son los individuos en su fase diploide, y los gametos de estos individuos se mezclan totalmente al azar, ¿tá? Para dar lugar otra vez a un organismo diploide, ¿no? Donde se combina totalmente al azar esos gametas, ¿tá? Si se ponen a pensar, acá no importa si son hermanos, si son primos, es totalmente al azar para que se cumpla la ley de Hardy-Weinberg. ¿Y qué sería la ley de Hardy-Weinberg? Es la unión aleatoria de esos gametos, ¿tá? Que este alelo A grande se una a este alelo A grande que está presente en un óvulo, en un espermatozoide, ¿tá? Y que sea totalmente al azar. ¿Y cómo sería eso? Y bueno, si en la población ese alelo A grande tiene una frecuencia que le llamamos P, que va a ser idéntica en varones como en mujeres, o sea, en óvulos como en espermatozoides, entonces obtener un individuo que es A grande no es nada más ni nada menos que la multiplicación de estas dos frecuencias marginales, ¿no? O sea, P cuadrado. Que sea heterocigota será P por Q, si tenemos un espermatozoide A chica, ¿tá? Q con una frecuencia Q, por un óvulo A grande con una frecuencia P, ¿tá? Y si no, al revés. Y luego que sean homocigotas, A chica sería la frecuencia Q por Q, ¿tá? Si ustedes suman todo esto, esto es P cuadrado, 2PQ, Q cuadrado, que es lo mismo que el binomio de Newton, P más Q elevado al cuadrado, esto suma 1 siempre, ¿no? Esto te va a sumar 1. Esta sería la explicación más simple de la ley de Hardy-Weinberg. O sea, como ven, como la frecuencia se mantiene de estos alelos, si es totalmente al azar, entonces en la siguiente generación se van a mantener las mismas frecuencias de los genotipos y a su vez de los alelos, ¿no? Puesto para que tengan una idea, vuelvo a repetir, P es la frecuencia de uno de los alelos, Q es la frecuencia de otro de los alelos, y P más Q, eso tiene que sumar 1. ¿Tá? Son frecuencias relativas, ¿tá? En ese equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces P cuadrado es la frecuencia de los homocigotas de un tipo, 2PQ es la frecuencia de los heterocigotas, y Q cuadrado es la frecuencia del otro tipo de alelos, ¿tá? En este caso A2. Esto, en notación matemática, se convierte nada más que en esto que estamos viendo, ¿tá? El binomio de Newton, que lo podemos expresar como la sumatoria de, de estos dos alelos, ¿tá? Tomados en I, y si ustedes desarrollan esta sumatoria, es lo mismo que decir P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. O sea, es el desarrollo del binomio de Newton, ¿tá? En un ejemplo, si ustedes tienen P igual 0,6 y Q igual 0,4, lo que significa es que sería P cuadrado sería 0,6 por 0,6, que me da 0,36, y eso sería la frecuencia de los homocigotas A1, ¿tá? 2PQ sería 2 por 0,6 por 0,4, ¿tá? Que es 0,48, y bueno, en este caso es 0,4 al cuadrado. O sea, son realmente cuentas muy simples. Con esto yo tengo una herramienta para poder determinar si una población se está comportando en una forma
homogénea en el sentido de que están reproduciendo sin fuerzas exteriores, o sea, esas condiciones que ponía antes. Bueno, si yo veo que se mantiene esto de una generación a otra, entonces estoy pensando, bueno, acá todo se está comportando como nos dice Hardy Weinberg, ¿no? Hay una cosa que es interesante: si estas frecuencias genotípicas en el equilibrio se comportan, como le decía, como Hardy-Weinberg, ustedes pueden, a partir de las frecuencias genotípicas, determinar cómo van a ser las alélicas y viceversa, ¿no? Entonces ven que acá en el máximo de los heterocigotas, ¿no?, ustedes ven que la frecuencia de cada uno de los alelos es idéntica, acá que se cruzan, ¿tá? Si esto es 0.5, ¿no?, y estos dos se cruzan aquí, significa que, o sea, si es 0.5, la frecuencia de la homocigota de un tipo y la frecuencia de la homocigota del otro tipo son iguales, y las dos suman 0.5. Así que si son iguales, cada una de estas suma 0.25. O sea, y así ven que se mantiene esa relación mientras se conserve la ley de Hardy-Weinberg. Para que tengan un ejemplo común, lo que sucede en la realidad es que ustedes no tienen valores exactos. Ustedes van a tener, en este caso, el grupo MN, del grupo sanguíneo. Entonces, de una muestra de la población se obtienen 1787 que son del grupo M, 3037 que son del grupo MN, y del grupo N 1305. Entonces, lo que van a hacer acá es estimar las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, estiman las frecuencias alélicas, que no es nada más ni nada menos que contar todos los alelos. En los homocigotas, ¿no?, es el doble de este número. En el caso de los heterocigotas, para M, ¿no? Para el alelo M, en el caso de los heterocigotas, ¿no?, hay el doble de alelos, pero la mitad de ellos son de alelos M, o sea que son 3037 son alelos M. Si ustedes hacen la cuenta, lo que van a llegar es a esta frecuencia, ¿no?, para M, y esta frecuencia para N. Ahora, teniendo esas frecuencias alélicas, yo puedo estimar, puedo hacer la cuenta al revés, ir y decir, bueno, tengo toda esta cantidad de individuos, fijémonos si coincide lo que calculé, lo que calculo con lo que estoy observando. Entonces, si yo hago p cuadrado por el número total de individuos, me va a dar esto. Y ven que 1780.6 es bastante parecido a 1787. ¿tá? Lo que me interesaría que quedara claro es que yo puedo contar los alelos, que es lo que hice acá, ¿tá? Pero eso no significa que mis cantidad de alelos, cuando yo aplico la ley de Hardy-Weinberg, me dé lo mismo que lo que estoy observando. Porque es un proceso estocástico, así que yo tomé una muestra y cuento y veo. Ahora, de la misma manera, lo que puede llegar a suceder es que existan eh, supuestos que no se están cumpliendo, como vamos a ver más adelante, y entonces no coincida lo que yo calculo como p cuadrado con respecto a lo que observo. Y eso lo veo aquí en esta cuenta, ¿tá? En estas cuentas lo veo, ¿tá? Para saber si es muy grande la diferencia, esto es lo que se llama el esperado, ¿no? Para saber si el esperado es muy diferente a lo que yo observo, ¿tá?, lo que tengo que hacer es aplicar una prueba estadística. Y la prueba estadística por excelencia, en este caso, es el chi cuadrado, ¿tá? O sea, lo que tengo es un observado, tengo un esperado, ¿tá?, y lo que hago es calcular si esa diferencia entre esas dos
estimaciones es muy grande como para que yo considere que no se debe al azar. Cuando hago eso, lo que veo es en mi prueba de si existe equilibrio de Hardy-Weinberg, HW, así lo ven en toda la bibliografía, es que asumo en mi hipótesis nula, lo que ustedes vieron en estadística, ¿tá? Que se cumple el equilibrio, o sea, no hay una diferencia significativa entre lo que observo y lo que espero encontrar, ¿tá? Y eso es lo que ven, tienen acá, los observados, los esperados. Así se realiza un test de chi cuadrado, que creo que ustedes lo han visto, ¿tá? Es observado menos esperado elevado al cuadrado sobre el esperado, eso lo sumo y eso es mi valor de chi, ¿tá? Si ven, les da un valor muy bajo y entonces lo que tengo aquí es que cuando voy a una tabla de significancia tendría que esperar valores mucho más altos que este 3,84, que es mi valor de corte, ¿tá? Al 5%. Entonces vemos que es mucho menor este valor, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que no rechazo la hipótesis de que la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Es la manera en que tengo para probar si eso se está cumpliendo. Si no se cumpliera, que eso sucede a veces, ¿tá? Si los valores observados y esperados tienen una diferencia tan grande, entonces yo puedo empezar a sospechar de que, y me pasa el valor de significancia ¿no? Es mayor que este número, entonces empiezo a pensar de que algo está sucediendo en esa población, ¿tá? Algo que tengo que explorar, insisto, y esas cosas suceden. ¿En dónde se aplican entonces estas ideas de genética de poblaciones? Bueno, hay muchas áreas en donde ustedes lo aplican, muchas veces sin necesidad de un conocimiento previo de genética de poblaciones, pero en la identificación humana, cuando ustedes hacen el análisis de paternidad o el análisis forense, ustedes están aplicando genética de poblaciones. Cuando ustedes trabajan a nivel del mapeo génico, los estudios de asociación, cuando ustedes quieren ver entre casos y controles si puedo detectar una variante que esté asociada al desarrollo de, por ejemplo, cáncer de mama, ustedes están aplicando genética de poblaciones, ¿tá? Y eso es la epidemiología genética, ¿no? Y en la farmacogenética también, cuando ustedes quieren saber si un medicamento va a ser metabolizado o no por esa población más rápido, más lento, digo, ustedes están aplicando genética de poblaciones. Entonces yo le decía, bueno, ¿cuándo no se cumple la ley de Hardy-Weinberg? Si ustedes hacen un test de chi cuadrado y no les da, y les da significativa esa diferencia, perdón. Entonces se tienen que poner a pensar qué es lo que está pasando. Y bueno, hay varias razones. Todas tienen que ver con esos supuestos que estábamos hablando antes. Que no hay apareamiento aleatorio, ¿no? O sea, la endogamia o el apareamiento por asociación. Que hay deriva génica, que es un fenómeno que se los pasaré a explicar ahora, pero que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Que hay migración, ¿no? Algo que ustedes intuitivamente pueden entender. O que hay selección, ¿no? Que está sucediendo un proceso de selección, ¿no? Entonces, pasemos a ver la endogamia, ¿no? En la endogamia lo que significa es que hay uniones consanguíneas. Hay uniones entre individuos que están emparentados, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que para el supuesto de la panmixia hay uniones entre individuos emparentados más con una frecuencia mayor que la esperada por el azar, ¿tá? Y esto va a depender de factores geográficos, comportamientos reproductivos, ¿tá? ¿Conocen casos de endogamia, así de poblaciones que sean endogámicas?
La población de India, ¿De la India? sí. ¿Del país la India? Mm. Es verdad. ¿Estás hablando de las castas? Sí, creo que sí. Ajá. ¿Y en el Uruguay conocen algún grupo humano que tengan o puedan tener mayor endogamia? Algunas religiones, ¿Como cuáles? ¿Ustedes toman yogur Claldi? ¿Conocen el no, yogur Claldi? sí lo conozco. Lo Sí, conozco. Ah, por favor, claro, ya me estaban preocupando. El yogur Claldi es una empresa que es manejada por los menonitas. Los menonitas son un grupo muy endogámico, se casan entre ellos. Ahora quizás son más exogámicos, pero digo, la característica de los menonitas era esa, que se casaban entre ellos, ¿no? Eso, ¿ubican a los menonitas? no, ¿Alguna yo vez es la vieron en primera vez que algunas los escucho. películas esos señores que aparecían con barbas muy grandes y vivían como en una especie de siglo XIX en Estados Unidos? Esos son Tipo parte. Amish. Exacto. ¿Ah? Este, los judíos ortodoxos son otros que también son muy endogámicos. Hay grupos cercanos acá en los cuales ustedes pueden llegar a encontrar a ver esos fenómenos. Y otros lugares son pueblos, pequeños pueblos. En el Uruguay hasta hace 30 años, 40 años, tenían un coeficiente de endogamia muy alto. ¿Mm? Se ve eso, en el Uruguay hay ejemplos de ese estilo. ¿Mm? El otro caso contrario sería una exogamia forzosa, o sea, donde las parejas entre parientes son menos frecuentes de lo que se esperaría al azar. También a veces sucede. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una endogamia mayor a la esperada? Bueno, la homocigosidad es mayor, ¿tá?, que la que se esperaría según el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Y eso se puede calcular como un coeficiente, se llama el coeficiente F, ¿no?, un coeficiente de endogamia, ¿no?, que es la probabilidad de homocigosidad por consanguinidad. Es una probabilidad adicional, o sea, una frecuencia adicional a la esperada por los cruces aleatorios, ¿no? Y eso lo ven de esta manera, de los homocigotas, ¿no? O sea, de la frecuencia homocigota. La calculás como la frecuencia de los heterocigotas esperados. Los heterocigotas esperados son 2pq, menos la frecuencia de los heterocigotas observados, aquellos que tú contaste en tu población, sobre la frecuencia de estos heterocigotas esperados, ¿no? Entonces, ese es el coeficiente F. Ustedes lo sacan porque contaron la cantidad de heterocigotas que hay en esa población, ¿tá?, y por otro lado calcularon la esperada, tal como lo vinimos haciendo hasta ahora, ¿tá? Y ahí calculan ese factor F. Cuando ustedes corrigen sus datos, o sea, el esperado por ese coeficiente F, ustedes lo que hacen es este tipo de cuentas. No vamos a entrar en cómo se demuestra, pero lo único que mostrarles es que esto es panmixia, significa que todos se cruzan al azar, ¿tá?, y esto es autocigosis, que de alguna manera eh, se cruzan con sí mismos o se cruzan con una persona que tienen el mismo genotipo, ¿tá? Entonces, fíjense de que en la panmixia F, ¿tá?, es 0. Si F es 0, fíjense en acá, ¿tá?, F es 0, entonces es 2pq. Y si F es 0 acá, un producto por 0 es 0, y acá lo que queda es p cuadrado, ¿tá? Entonces, si el coeficiente de endogamia es 0, digo, la población se comporta como si estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero
si los individuos se autofecundaran, entre comillas, o se unieran con individuos que tienen el mismo genotipo, entonces esto f fuera igual a 1, ¿tá? Entonces es lo que pasa acá. Si f es igual a 1, ¿tá? Esto es 1 menos 1, 0, y por lo tanto lo que te queda es p, esto es 0, y por lo tanto este valor es 0, y acá otra vez lo mismo, lo que queda es q. Entonces, en la población lo que veríamos serían un homocigota de un tipo con una frecuencia p y otro homocigota del otro tipo con una frecuencia q. ¿Tá? Esto no se va a ver en ninguna población, es muy raro de ver esto. Quizás en plantas podemos verlo, pero digo, estos son los valores extremos. Sí les digo que en las poblaciones humanas el coeficiente de endogamia no necesariamente es igual a 0. ¿Tá? En algunas poblaciones como las que mencionamos hoy, hace un momento. ¿Tá? Entonces ustedes van a ver que es diferente a lo que esperaría por mixia las frecuencias de cada uno de los genotipos. ¿Esto qué efecto tiene, por ejemplo, en estudiar alguna enfermedad, como en este caso la fenilcetonuria? ¿Tá? Acá les pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo 4.1, ¿tá? presente fenilcetonuria si la frecuencia de la enfermedad en la población es 1 en 20.000? O sea, 1 en 20.000, recuerden que la fenilcetonuria es una enfermedad recesiva, ¿no? Entonces, acá lo que deberíamos tener es una homocigota, ¿tá? Con una frecuencia de 1 en 20.000. Si esto estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg, yo podría decir, bueno, que entonces es la raíz cuadrada de esto. ¿Tá? Por ahora no importa en este sentido. Lo que me importa es entender qué significa que en este caso ven que es una unión entre primos. ¿Tá? Esto es un caso de endogamia. ¿Tá? O sea, entonces es una unión entre primos. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que ese individuo presentara la fenilcetonuria? Yo no tengo ninguna información sobre esta familia. ¿Tá? Entonces yo lo que voy a tratar es de calcular cuál es la probabilidad de que pudiera llegar a tener fenilcetonuria este individuo con la información que tengo aquí disponible. Entonces, para que el individuo sea enfermo tiene que ser homocigota. Y si es homocigota, puede serlo por consanguinidad, y en este caso lo que estoy diciendo es que el alelo esté presente en alguno de los abuelos, ¿tá? Y que se transmita, ¿tá? hasta este individuo a través de la familia. ¿Tá? Y entonces vos tenés un camino, puede ser este alelo, el alelo para la fenilcetonuria está en este individuo, entonces tiene que pasar a este individuo, pero también a este, ¿tá? Y después de acá a este, y después a este, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí. ¿Tá? El alelo puede estar acá, y entonces irá también en el mismo camino, ¿tá? Hasta volver a encontrarse acá. O sea, estos alelos son idénticos por parentesco, ¿tá? O sea, son idénticos, son la misma copia. ¿Tá? Ahora, acá hay dos alelos, puede ser cualquiera de esos 4 alelos, como yo no sé cómo es el genotipo de estos individuos, puede ser cualquiera de los 4 alelos el que sea para la fenilcetonuria. ¿Tá? Entonces, si yo calculo el coeficiente de consanguinidad para esta familia, lo que tengo es que es 1 en 16. ¿Qué significa esto? Es que la probabilidad de que el alelo pase de aquí a acá es un medio, de acá a acá es un medio, de acá a acá es un medio, pero de acá a acá es un medio, y de acá a acá es un medio, y de acá a acá es un medio. O sea, lo que tengo son un medio elevado a la 6, que son los 6 pasos que tiene que dar, por 4 veces, porque es la posibilidad de que sea cualquiera de los 4 alelos
los dos presentes acá o los dos presentes acá. ¿Tá? O este individuo puede ser homocigota por azar, o sea, Q cuadrado. ¿Tá? Entonces, cuando todo esto lo calculo como la probabilidad total posible de que este individuo sea homocigoto, es la posibilidad de que sea al azar, Q cuadrado, o que no sea por consanguinidad, 1 menos 1 en 16, que es este valor, más la posibilidad de que sea por consanguinidad, o sea, 1 en 16, por la frecuencia del alelo para la fenilcetonuria en la población, o sea, Q. ¿No? Cuando voy a ver y calculo el riesgo relativo entre estos primos hermanos de que presenten la enfermedad recesiva, ¿tá? Lo que hago es este valor sobre la posibilidad de que sea totalmente al azar, ¿tá? O sea, Q cuadrado. Y esto, si ustedes hacen las cuentas, les da que es 10 veces más probable que este individuo sea homocigoto, ¿tá? Porque de alguna manera recibió el alelo por ser un casamiento entre primos hermanos, que con respecto a que sea totalmente al azar. Esta es una de las consecuencias que tiene la consanguinidad. ¿Fue muy complejo el ejemplo este? ¿O se entiende la mecánica? No les pido que lo entiendan totalmente el desarrollo tipo matemático de esto, pero se entiende de que vas haciendo las cuentitas y al final te das cuenta de que es así, o sea, no es trivial, o sea, aumenta el riesgo cuando es en casamientos entre parientes de que un alelo raro en la población aparezca y aparezca la enfermedad, ¿no? Digo, es la base por lo cual dicen, ¿no?, de que aumenta el riesgo cuando son matrimonios consanguíneos, ¿no? Y depende del grado de consanguinidad también. Por supuesto. Este es el caso, no te digo más extremo, pero es el más común, ¿tá? La unión entre primos hermanos, ¿no? Pero digo, si la consanguinidad es más lejana, o sea, hay más pasos para que ese alelo se encuentre, el mismo alelo de un individuo se encuentre en el que estoy estudiando, supónganse que esto sea a nivel de bisabuelo, digo, es menos probable, o sea, el riesgo es menor, pero cuanto más cercano, obviamente, es mayor el riesgo. Ese riesgo relativo, ¿no? Pero bien, eso es uno de los efectos de la consanguinidad y ven que para qué se puede utilizar este tipo de cálculos, ¿no? Obviamente que ustedes me van a decir, bueno, pero a esta altura lo que hago es analizar ese individuo, tomarle una muestra y ver si tiene el alelo de la fenilcetonuria. Sí, es verdad. Pero también lo que puedo hacer es prever o dar una idea de cuál es el riesgo de que aparezcan ciertos alelos juntos en un individuo, porque calculo la probabilidad de que eso suceda, ¿no? El otro tema que puede hacer cambiar las frecuencias alélicas observadas con respecto a las esperadas es la deriva génica. ¿Y qué es la deriva génica? Imagínense esto, en una población como la que está marcando acá, sucede de que unos pocos individuos se reproducen. Entonces, eso es un tema totalmente al azar, ¿no? Es un problema de muestreo. Vamos a suponer que solamente 3 individuos de toda esta población se reprodujeran, ¿no? Entonces, de una generación a otra, una fracción de los alelos va quedando en la población, ¿no? Estas fluctuaciones son totalmente aleatorias.
es la frecuencia alélica. Entonces pueden ir de P igual 1 a P igual 0. Y fíjense, si nosotros pensamos de esta gran población migran unos pocos individuos, ¿ah? Y son una muestra de esa población, entonces podés llegar a obtener de esta población original poblaciones hijas que son totalmente diferentes. Y a lo largo del tiempo, como es un proceso que se va repitiendo, lo que puede llegar a suceder es que diverjan totalmente, ¿tá? Y la tendencia podría ser perder la heterocigosidad. ¿tá? Entonces acá les muestro un ejemplo en donde tenemos las frecuencias P y Q, P de las bolillas amarillas y Q de los alelos rojos. ¿tá? Entonces, lo que vemos es este desarrollo, o sea, lo que hago es un muestreo de todas esas bolillas tomadas de a 2, ¿tá? Que es el desarrollo de lo que ustedes están viendo, y en este caso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que todos los alelos son amarillos, ¿tá? Y los alelos amarillos tienen una frecuencia de 0.7, ¿tá? Mientras que los rojos tienen de 0.3. Entonces tengo 6 alelos, la posibilidad de que sean todos amarillos es esta posibilidad. Son combinaciones de 6 tomadas en 0, de 0.3 elevado a la 0 por 0.7 elevado a la 6. ¿tá? Si hacen las cuentitas, ¿tá? Esto le va a dar que es 0.7 elevado a la 6. ¿no? En el caso lo que nos dice es que de los 6 alelos que hay acá, 3 sean rojos. ¿tá? Entonces, es combinaciones de 6 tomadas de A3, de 0.3 elevado a la 3, 0.7 elevado a la 3. Esto me da 118. ¿tá? ¿Se dan cuenta de que esto tiene un poco mayor probabilidad de suceder que con respecto a esto? O sea, que esta posibilidad. Entonces, eso explica lo que se llama el efecto fundador. ¿tá? Una forma particular de deriva en donde un grupo poblacional se separa de esa población mayor, ¿tá? Para generar una nueva población. Y por el error de muestreo, eso que estábamos viendo antes, puede amplificarse, ya que esa población se va a mantener aislada con respecto al original. O sea, migran estos 3 individuos con estas combinaciones alélicas y es las combinaciones que se van a llevar. ¿tá? ¿Y ustedes conocen algún efecto de efecto fundador en las poblaciones humanas? ¿Mm? ¿Conocen alguno? Saben que hay de todos, y en particular en las poblaciones que tienen que ver con Latinoamérica. ¿tá? Porque, ¿qué sucede? Piénsenlo. Esto es un pueblo en España, y de acá migraban individuos que se venían a América. ¿tá? Y esos individuos, ¿tá? eran una muestra, ¿tá? de esa población, pero no muy grande. Entonces, el error de muestreo era mayor, la posibilidad. Y así sucedió. Y acá hay enfermedades que se ha demostrado que son consecuencia de un efecto fundador de las Islas Canarias. ¿tá? Hay un tipo de distrofia muscular que se detecta en los individuos de origen canario. ¿no? Y hay muchos a nivel de Latinoamérica, hay muchos ejemplos. En Canadá es donde se ha estudiado más. Y esto se puede simular. Y acá les dejé el sitio web. Ahora está mucho más bonito el sitio, pero ustedes pueden poner datos y simular. Y acá lo que nos está mostrando es el alelo A1 tiene una frecuencia de 0.2, o sea, de un 20%. ¿tá? El alelo 2 tendrá de 80%. Y entonces 5 poblaciones que todas arrancan con una frecuencia de A1 del 20%,
pero son 5 simulaciones diferentes, ¿tá? O sea, son 5 poblaciones de 100 individuos y durante 200 generaciones se van simulando. Y fíjense que algunas poblaciones se fija el alelo, ¿tá? O sea, el alelo adquiere un valor de 1 y en otros casos adquiere el valor de 0. ¿tá? Y eso es el problema de muestreo, porque va tomando muestras de esa población, o sea, se van reproduciendo unos pocos individuos, ¿tá? Y entonces al final lo que observas es eso, ¿tá? Que en algunos casos se fija la frecuencia de ese alelo, y en otros casos ven que acá va. Y esta línea es la línea de la población de tamaño infinito. ¿tá? Entonces ven que no cambia la frecuencia, porque acá se cumple Hardy-Weinberg, pero cuando la población es pequeña, como en este caso, que son solamente 100 individuos, ¿tá? Entonces lo que sucede es que en algunos casos se fija ya sea en un alelo o en otro. Acá en este caso se fija el alelo 1, A1, y en este caso se perdió el alelo A1, quedando el alelo A2. ¿no? El otro fuerza que puede cambiar el equilibrio de Hardy-Weinberg es la mutación. Ahora, la introducción de nuevas variaciones en la población, ustedes en la bibliografía pueden llegar a escuchar que hablan de mutación sinónima o no sinónima, que esto está en relación a las proteínas. ¿tá? Pero en el genoma, ¿no? Lo que hablamos son de variantes, con o sin valor funcional, pero lo que hablamos es de variantes. ¿tá? Entonces, en todos los casos son SNPs. ¿no? Y la mutación puede ser neutra y entonces se mantiene o se pierde en la población por deriva génica, puede ser perjudicial y por la selección, por la acción de la fuerza de selección se pierde, o puede ser beneficiosa y entonces por la fuerza de selección ese alelo se mantiene y aumenta su frecuencia en la población. ¿Mm? Y una cosa interesante es que hoy por hoy existen herramientas con las cuales nosotros podemos analizar la aparición de esas mutaciones y tener idea de cuándo aparecieron. ¿tá? Entonces es lo que se llama el ancestro común más reciente. ¿tá? Entonces, esto es una rama de la genética de poblaciones que es de los años 90, o un poco antes quizás, pero digo, que nos permite identificar en qué momento, en qué generaciones aparecen las mutaciones. ¿tá? Se basa mucho, tiene una base estadística muy fuerte, lo que permite es que simulemos las poblaciones y entonces saber esta historia de esta mutación, cómo se dio. ¿tá? Y, y es una herramienta muy potente, pero digo, que excede a lo que ustedes vamos a ver en este curso. ¿no? Acá solamente es para que tengan la idea de que hay una forma de simular y acercarse a cómo apareció esa mutación y en qué momento. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, identificar en qué momento migran los humanos de África, por decirles algo. ¿tá? Porque veo ese cambio de variantes, ¿tá? Y estimo cuánto tiene que haber pasado, cuántas generaciones tienen que haber pasado para que se aparezca esa mutación con esta frecuencia en la población. O sea, y en la historia humana, esas variantes que van apareciendo, bueno, es lo que les decía, aparecen acá en África, van migrando y entonces a partir no se debe ver mucho, pero digo, la idea es que las variantes que vemos acá, después vemos que aparecen acá, pero aparecen otras nuevas que no están aquí adentro, entonces toda esa información me permite construir cómo fue las migraciones humanas. ¿ah?
Y esto me gustaría que lo mantuvieran en recuerdo de cómo van migrándose estas poblaciones, por lo que les voy a comentar al final. ¿Tá? La migración es otra de los eventos que pueden cambiar las frecuencias génicas en una población. Y es literalmente el ingreso de individuos a una población o la conformación de una nueva población con el aporte de otras poblaciones. ¿Tá? Y literalmente lo que vemos es una fracción de alelos más otra fracción de alelos, ¿tá? Conforma la nueva frecuencia de ese alelo. ¿Tá? Uno aporta con una fracción m y el otro con una menos m. ¿Tá? Entonces, si ustedes quieren calcular la frecuencia de un alelo en una población mestizada, en donde sé cuánto aportó cada uno, ¿tá? Es nada más que decir P1 más m, o sea, de esta población parental 1, la fracción que aportó, más la frecuencia de esta población 2 por la fracción que aportó. O sea que en este caso es 1 menos m. Las poblaciones se han mestizado, eso es normal en todas las poblaciones humanas. El caso obviamente más notorio es el de las poblaciones latinoamericanas, y esta ecuacioncita que ustedes ven, que es tan simple, es la base para los cálculos que se han hecho de mestizaje a nivel de las poblaciones. ¿No? O sea, es lo que hacemos. Cuando ustedes escuchan de que en la población uruguaya hay un 70-80% de aporte europeo, un 10% de aporte africano y otro 10% de aporte indígena, es a partir de la resolución de sistemas de ecuaciones con esta idea. ¿Mm? Ustedes saben, digo, que la población uruguaya, como las otras latinoamericanas, ha tenido aporte de 3 poblaciones. ¿No? Esto varía, pero se encuentra en ese entorno en que si están hablando de Montevideo, es un 70 o un 80% europeo, de un 10 a un 20% africano y un 10% indígena. ¿No? O sea, en esos entornos. ¿No? Si ustedes se van a Tacuarembó, esos valores cambian y aumenta la proporción indígena. Y eso tiene toda una razón histórica. ¿No? ¿Y eso qué significa cuando tomamos todos los SNPs, o sea, todas las variantes de un único nucleótido, ¿ah? Y empezamos a analizar cada individuo? ¿Qué es lo que vemos? Que bueno, que los individuos se agrupan por su parecido. ¿Ah? Y eso es lo que hicieron estos señores, con un método que no interesa mucho cómo funciona, pero lo que sí transforma cada individuo en un vector que lo podemos ver gráficamente. ¿No? Y entonces, lo interesante de ver, y que me interesa que ustedes lo tengan claro, es que cuando toda esta información de la que estamos hablando, yo estudio 300.000, 800.000 SNPs, ¿tá? Y para cada individuo de cientos de individuos de diferentes poblaciones, entonces empiezo a ver de que en realidad siempre lo que sucede es que se agrupan entre ellos los más parecidos, o sea, los de la misma población, ¿no? Que es lo que ustedes ven acá: españoles, portugueses, franceses, italianos, ¿tá? Ingleses, irlandeses, escoceses, este, de suecos, o sea, que los vikingos se juntan con los británicos. Entonces, lo que vemos es que los individuos mm, tienen un parecido a nivel genético. ¿Tá? Lo que comparten son variantes más en común que con respecto a otros. Y toda esta variabilidad cada vez se conoce más, porque hay diferentes proyectos que lo que han hecho es ir
acumulando esta información. Y hay varios. ¿tá? El más empezó con HapMap, ¿tá? Pero el que hoy por hoy ha continuado el HapMap es el proyecto 1000 genomas, que en realidad ya no son 1000 genomas completos, sino que son muchísimos más. Y hay proyectos de 1 millón de genomas, o sea, que se están concretando, ¿tá? Que lo que hacen es acumular toda esta variabilidad y ir analizándola a nivel mundial. ¿tá? ¿Por qué? Porque lo que queremos tener es un completo mapa de la variabilidad de las poblaciones humanas. ¿Para qué? Y bueno, ahí es donde entran ustedes, porque es una enorme fuente de información para poder explicar enfermedades complejas. ¿no? Asociar esas variantes con algunas enfermedades. ¿no? Eso es el trabajo que se está haciendo ahora. ¿no? Y lo último, y no olvidarme, pero muy rápidamente, es ver el proceso de selección. ¿tá? Que la selección se realiza sobre el fenotipo o el genotipo. ¿tá? No es que la selección actúa sobre el genoma, lo que actúa es sobre ese fenotipo o resultado de un genotipo. ¿tá? Y en eso hay muchos ejemplos que ahora voy a intentar darles a lo último. ¿no? La eficacia darwiniana hablamos que es la probabilidad relativa de un fenotipo o genotipo de sobrevivir y reproducirse, y esto se aplica a clases de individuos y se refiere a que sobrevivan y se reproduzcan. ¿tá? La eficacia biológica es una consecuencia de la relación entre el fenotipo de un organismo y el ambiente en el que vive. Con esto lo que le quiero decir es que un cierto genotipo ¿tá? se puede adaptar mejor a un ambiente. Y les voy a mostrar algún ejemplo ahora después. La eficacia biológica puede ser independiente de la frecuencia, consecuencia directa de la relación del individuo con el medio ambiente o esa población con el medio ambiente, ¿tá? O dependiente de la frecuencia de esos alelos, ¿tá? donde existe una interacción entre los distintos individuos y una competencia por ese recurso, que en este caso es del ambiente. ¿no? La selección siempre puede ser direccional, y entonces un genotipo homocigoto se ve favorecido, ¿sí? La población entonces va a tender a ser homocigota para ese alelo. ¿sí? La selección puede ser en contra de los heterocigotas, y entonces los genotipos homocigotas presentan mayor eficacia que el heterocigote, y entonces se va a tender siempre a ir hacia los homocigotas, o puede ser equilibrada. Y entonces el heterocigota tiene una mayor eficacia biológica que los homocigotas, y entonces la tendencia va a ser a que aparezcan más heterocigotas que homocigotas. ¿Mm? Esto a veces no tiene nada que ver con la frecuencia del alelo, ¿tá? Pero termina afectándola. Y es lo que ustedes tienen otra vez en el mismo sitio web. Ustedes pueden simular las fuerzas de la selección. Aquí en este lugar donde dice fitness, lo que dice es que para un homocigota la capacidad de adaptación, el fitness en inglés, es 1. Pero para los otros dos genotipos eso ya no es 1, sino que es menor a 1. ¿tá? Entonces lo que ven es que tiende, entonces, con los mismos datos que el ejemplo anterior, tiende a la homocigosis de ese alelo, el A1 en este caso, ¿tá? Porque es el que tiene una mayor adaptación, o sea, es el genotipo que se ve favorecido. ¿tá? Entonces tiende a ir hacia ahí, en menos generaciones de lo que si fuera totalmente al azar. Entonces acá lo que les muestro es un cuadrito, en donde cuando la selección es en contra del heterocigoto, entonces tiende a ir, esta es la frecuencia del alelo A grande, tiende a ir hacia uno u otro extremo. ¿tá? Si es direccional, o sea, lo que veíamos, hacia uno de los homocigotas. Si es balanceado,
Entonces tiende a ir siempre hacia un heterocigota y balancea las frecuencias, ¿no? ¿Esto qué implicancia tiene? O sea, por ejemplo, en los humanos vemos la presencia de selección. Piensen en el ejemplo del color de piel. Yo ya no sé cuántos me seguirán en esto, pero fíjense, los humanos salen de África y se van a regiones en donde la incidencia de los rayos UV es menor. Por lo tanto, la necesidad de tener un color oscuro de piel, ¿tá?, desaparece, porque no hay una presión de selección a mantener un color oscuro de piel para protegerse de esa radiación. Por otro lado, necesitan vitamina D, así que lo mejor que puede suceder es que tener un color de piel más claro para poder absorber mayor UV para generar mayor vitamina D. Entonces se aclara la piel, o sea, tiende a tener color de piel. Eso aparentemente fue lo que pasó. Pero estos grupos después siguen, ¿no?, entran en la India y llegan hasta el final de la península de la India, ¿no? Y ustedes observan individuos con este color de piel. Espero que alguien conteste algo, pero la pregunta sería, ¿los genes que dan el color de piel en los grupos africanos son los mismos que dan en estos individuos que son del sur de la India? ¡Charán! Pasados los 5 segundos, no hay ninguna respuesta, entonces les comento, no. Lo que ustedes ven acá es un color de piel en donde intervienen un grupo distinto de genes a los que intervienen estos grupos africanos, ¿no? Entonces lo que hubo acá fue una adaptación, ¿no?, en donde los genes que actuaron en este caso son diferentes para dar ese color de piel, ¿tá? Lo mismo que sucede acá, ¿no? Porque no hay un único gen para dar el color de piel, son muchos, ¿tá? Son varios. ¿Mm? El otro ejemplo en donde ustedes pueden ver el proceso de selección es ver en la capacidad de digerir lactosa, ¿tá? La presencia de la lactasa es en las primeras etapas de la vida, o sea, cuando el bebé se está amamantando, ¿tá? En el caso de los mamíferos es un proceso que solamente dura durante el amamantamiento de la cría. Luego que se desteta, la capacidad de digerir lactosa se pierde. Sin embargo, en humanos, ¿tá?, hay individuos que la mantienen. Cuando ustedes van a ver ese fenómeno, lo que encuentran es que no se distribuye los individuos capaces de digerir lactosa equitativamente en el mundo, sino que en algunos lugares. Y cuando ustedes se van a fijar, son en todos los lugares en donde la actividad pastoril se desarrolló. Acá en Europa, que es donde más se estudió, eso está bien determinado. ¿Recuerdan aquello que les mostré de que podíamos saber cuándo aparece una mutación con esa forma de trabajar con la genealogía, simulando? Bueno, sabemos que hace 40.000 años en estas regiones de Europa apareció una mutación que permitió que nosotros podamos digerir la lactosa en la vida adulta, ¿no? Y eso es un fenómeno adaptativo. Y eso fue una mutación que aparece en el sitio 13.910, o sea, a 14 kilobases de distancia del inicio de la transcripción del gen de la lactasa, perdón, del gen de la lactasa, ¿tá? Esa mutación, que es un cambio de una C a una T, lo que hace es asegurar de que un factor de transcripción se pueda unir a ese sitio, ¿Mm?, y promover constantemente la presencia de ese gen
de esa enzima, la lactasa, en el intestino. ¿Mm? Pero esa no es la única mutación. En europeos es muy común esa mutación, pero en otras poblaciones hay mutaciones diferentes que tienen el mismo efecto. ¿Ya? O sea, son mutaciones que se fijaron en la población, que le permitieron digerir la lactosa a esos individuos, y no son las mismas en todo el mundo. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si lo llevé muy rápido y apurado, pero si no, esto es todo, y realmente mostrarles de que entender la variabilidad humana nos permite a veces resolver algunos problemas clínicos o médicos. ¿tá? Y el ejemplo que les daba antes es para que ustedes tengan en cuenta de que, en primer lugar, un fenotipo que estamos observando, como es el digerir la lactosa o el color de piel que ustedes están observando, no necesariamente responden, ¿tá? a la misma mutación o el mismo gen. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero el fenotipo es el mismo, pero las causas son diferentes. Lo otro es entender de que las descripciones de raza que muchas veces ustedes ven en la bibliografía no tienen valor biológico. Lo que ustedes tienen que entender es de dónde vienen esas personas, cuál es su origen, ¿tá? Y no si es blanco o negro. Es si es africano, y si es africano, de qué parte, o si es europeo, de qué parte, ¿tá? De Europa son. Eso es lo que quizás sería lo que más me gustaría que ustedes llevaran en cuenta. Entender de que esto es un proceso dinámico y que hoy se sabe mucho de cómo son esos procesos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, esto es lo que tengo para darles. Hoy o mañana les subirán la práctica, disculpen que no me di cuenta de que la subirán antes, ¿no? Y nos vemos el miércoles entonces. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, nos estamos viendo.